le dicen memo, y él colocó un memorando que siempre decía en la parte de abajo al finalizar el texto decía, escríbalo, no lo diga, para eliminar los contratiempos de que yo te dije y yo te entendí bien o te entendí mal. Entonces él decía que el soporte era escríbalo, no lo diga. ¿Era el trabajo de planta en ese entonces muy diferente al proceso que se lleva a cabo actualmente? Yo diría que sí, porque cuando nosotros empezamos con la época del plomo, las máquinas linotipistas que imprimían los lingotes y se hacían las bandejas para hacer la impresión de los textos, ¿sí? Después vino los textos en lingotes y fue cambiando periódicamente. Ya hoy en día la litografía se hace por un sistema de USB que te imprime inmediatamente lo que usted necesita por computador. ¿Cree que una planta de producción debe tener las últimas tecnologías para la realización del proceso y del producto? Claro, eso es cierto. Porque a mejor calidad, menos cantidad y más producción. ¿Cómo se manejaba la cadena de suministros, la materia prima y la planeación de producción? Dependía de ventas. Si ventas tenía un buen volumen de ventas, planeación hacía la solicitud a las bodegas de Carvajal que quedaban en Jumbo y hacer la solicitud de los papeles, de los diferentes papeles. Entonces nos llegaban y nosotros lo transformábamos bien en guillotinas o bien en máquinas refiladoras que nos daban el ancho que necesitamos para la impresión. ¿Cuáles eran los conocimientos básicos y necesarios por parte de los integrantes de la empresa sobre el proceso y las operaciones de las máquinas? Tenía que ser un conocimiento, yo diría que el 100%, es decir, que el que estaba metido en la área de producción tenía que tener suficiente conocimiento para poder hacer el engranaje con los demás compañeros, ¿sí? Para hacer una buena producción. Y por lo menos un departamento como el de ventas que no mantiene en la planta de producción. ¿Qué se hacía en ese entonces? Contrataban a un vendedor y ese vendedor tenía que irse por lo menos 1 o 2 meses a la planta a conocer cada una de las máquinas que hacían el producto. Allí se enteraba, le entregaban información, es más, lo ponían como ayudante de máquinas para que se empapelara de lo que estaban haciendo los operarios y le explicaban cada uno de los detalles, a manejar la regla, a manejar tamaños, conocimiento de tintas, qué era una perforación, qué era un numerado, ¿sí? Todas esas cosas fueron básicas para que un vendedor, después lo llevan al área de planeación para que hiciera el proyecto de lo que se hacía en producción. Y ya la parte de mercadeo se lo daban por intermedio de un sistema de video, que Carvajal tenía un departamento de ventas, de atención a vendedores para ventas muy especial. ¿Cómo se manejaba el proceso de revisión de calidad de la materia prima que entra y el producto terminado que sale? Se hacía directamente, es decir, se palpaba el producto, ¿sí? Que se coordinaba que lo que se había planeado estaba correctamente dentro de la máquina, al lado de la máquina para producir, y a medida que se fuera imprimiendo se iba haciendo los correctivos físicamente, es decir, que uno viera al terminar el rollo que el producto que le habían ordenado hubiera quedado perfecto de acuerdo a eso. Ya terminado, se hacía una separación del juego completo y se hacía la revisión completa. Y se hacía un estudio básico de información técnica, de que las cosas, las medidas eran exactas, que el tamaño que se dio era el que quería el cliente. Básicamente era directo, una información directa. Pero cuando terminaba el proceso lo revisaban en línea, habían personas que lo revisaban, ¿qué hacían si había uno defectuoso? Ya, en ese caso, cuando era en forma continua, había unas máquinas que se llamaban SNAP. En esa máquina se hacía el intercalé de la forma. Si había una de las partes que tuviera, había que repetirlo y volverlo a reintercalar para hacer los correctivos. Pero se daban cuenta desde tanto en producción si el rollo había quedado malo. O en las máquinas SNAP o terminadoras, como había que intercalarlas una con una, había un proceso más lento,
Entonces se iba mirando y se iba controlando esa etapa. Al final se hacía la evaluación por paquete, porque eso salía paquetes de 1000 o 2000 formas, entonces se hacían una por una, ¿sí? Escalar, entonces se hacía la revisión de calidad en esa parte. ¿Y si de un lote resultaba uno defectuoso, se eliminaba todo el lote? No, se hacía la reposición. ¿Cuál era y se lo notificaba al cliente, ¿no? ¿Cuál era la estrategia de seguridad industrial y salud ocupacional? Carvajal en ese entonces tenía una gran ventaja, que tenía fuera del departamento médico, tenía su médico y su enfermera, tenía los departamentos del Seguro Social Interno, con el fin de que, con su enfermera y con su médico, las 12 horas del día, desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. Allí había un médico del Seguro Social y una enfermera. La ventaja que teníamos con ellos era que no teníamos que salir de la empresa a buscar un servicio, sino que lo teníamos dentro de la misma empresa. En caso de que fuera muy delicado, pues se hacía la incapacidad dentro de la misma empresa, o se solucionaba el problema dentro de media hora, una hora, y ya la persona estaba trabajando al momento. Respecto al medio ambiente, ¿qué podría decir sobre el aporte que el proceso de producción hacía a este? Carvajal tenía una gran ventaja, los pasillos y las áreas de trabajo eran impecables, parecían paredes, bien tenidas, bien limpias. Carvajal preocupaba de que no hubiera algo que interrumpiera la labor de ningún operario, ni ninguna persona que transitara por los pasillos. Siempre era muy limpio y muy despejado. El desperdicio lo manejaban en áreas de terminados, donde se